Hoy quiero compartirte la lectura y la meditación de la palabra de Dios de este sábado 24 de abril del año 2021. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iba consolidando. Progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que tenía ya 8 años de estar en cama paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Había en Jaffa entre los discípulos una mujer llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas. En aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá, enviaron 2 hombres para suplicar al que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Ahí lo rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabita les había hecho aún cuando vivía. Pedro mandó salir a todos. Se postró de rodillas y se puso a orar. Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó, llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Repetimos: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré mis promesas al Señor ante todo el pueblo. A los ojos de Dios es muy penoso que mueran sus amigos. Repetimos: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. De la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Repetimos: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya. Escuchemos ahora el Evangelio. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraron, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir de donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes lo habrían de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. Desde entonces muchos discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la palabra de Dios. Estamos en los Hechos de los Apóstoles, y en los Hechos de los Apóstoles pues ya nos hemos encontrado acerca de lo que dice, de lo que hace el Señor a través de la persona de Felipe, a través de lo que hace el Señor a través de la comunidad, a través de lo que hace el Señor a través de la vida de Pablo. Hoy nos tenemos en los Hechos de los Apóstoles algunas cosas que Dios hace a través de Pedro. Y llama la atención cómo aquí en Hechos de los Apóstoles habla diciendo que las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, por lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo.
Estas comunidades que van creciendo por el testimonio, por la predicación y por cómo dan fe de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Y esto hace que la comunidad se vaya fortaleciendo, que las comunidades se vayan animando. Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas. Esto me recuerda a lo que ya veíamos nosotros cuando Pedro sana al paralítico de la puerta llamada La Hermosa, a ese paralítico que pedía limosna. Pues aquí Pedro se encuentra con Eneas y le dice: Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama. Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y la llanura del Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor. Pero es muy importante esto. La salud no es dada por Pedro, sino dice: Eneas, levántate, Jesucristo te da la salud. Es en el nombre de Jesucristo que se actúan estos milagros. Es en el nombre de Jesucristo que Eneas cobra fuerza. Es en el nombre de Jesucristo que este hombre que estaba en cama pueda levantarse de ella y hacer su vida. Dice que aquí muchos se convirtieron al Señor. Es el testimonio de la predicación, yo les he dicho, pero también son las acciones que Dios hace a través de los apóstoles. La segunda acción que nos va a presentar Hechos de los Apóstoles es esto que va a hacer con Tabitá. Tabitá, esta mujer que es una mujer caritativa, una mujer que ha tenido atención para con los pobres, una mujer que ha llevado una vida buena. Y dice que Tabitá hacía obras buenas y repartía limosnas, y en aquellos días cayó enferma y murió. Llama la atención cómo está todo descrito en esto Hecho de los Apóstoles. Incluso dice: lavaron su cadáver, lo tendieron en una habitación del segundo piso. Y llaman a Pedro. ¿Cómo es la fe de la gente? Llamar a Pedro, que sabían que era el que había quedado como en cabeza de los apóstoles, y lo llaman pues con la fe de que pudiera hacer algo. Lo que llama la atención aquí es, dice que enviaron a 2 hombres para suplicarle que fuera sin tardar a Jaffa. Pedro fue con ellos. Tan pronto como llegó, lo condujeron a la habitación del segundo piso. Ahí lo rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho aun cuando vivía. El testimonio de vida de Tabitá, aunque ya está muerta, es importante. Y cómo Pedro toma la decisión de sacar a la gente y obrar un milagro que es grandísimo. Porque este milagro pues solamente se lo conocíamos a Jesús cuando resucitó a Lázaro. Y entonces vemos que Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas, se puso a orar, luego dirigiéndose a la muerta le dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver al Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó, llamó a los fieles y a las viudas y se las entregó viva. Son los hechos, ¿verdad? Cuando decía, pues resucita Lázaro, resucita la hija de Jairo, resucita al hijo de la viuda que ya iban a enterrar, pero en los apóstoles pues no se había visto, ¿verdad? Y vemos cómo Pedro obra este milagro que es portentoso. Pero recordemos que todo esto Pedro lo hace no a nombre propio, sino lo hace en el nombre de Jesucristo. Esto es la primera lectura. Nosotros tenemos en el Salmo 115: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Así de entrada, nuestra vida toda no alcanzaría a pagarle al Señor todo el bien que nos ha hecho continuamente, todo el bien que nos hace día con día. ¿Cómo le pagaré todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Es decir, levantar el cáliz de la salvación es proclamar la salvación de Dios, proclamar lo que ha hecho en favor nuestro, proclamar lo que hace en favor de su pueblo, proclamar
lo que hace por todos los habitantes de la tierra. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo el pueblo. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Cumplir las promesas al Señor delante de todo el pueblo es ser fiel a aquello que nos comprometimos delante del Señor. Es ser fieles a aquello que nosotros dijimos sí algún día para dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y como dice aquí que es a los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos, Dios siempre está haciendo su labor salvífica, su labor de salvación. El Señor nunca nos deja, el Señor jamás nos abandona. De la muerte, Señor, me has librado a mí, hijo de tu esclava. Es el salmista que prueba también esa situación difícil y prueba la acción de Dios en carne propia. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Y este sacrificio son sacrificios, pues no solamente de animales, sino también es el sacrificio de alabanza, sino también es el sacrificio de testimonio de lo grande que Dios o de lo grande que es el nombre de Dios en nuestra vida. Finalmente, con el Evangelio de San Juan, esto que nos presenta hoy, que muchos de sus discípulos, al oír a Jesús, las palabras que decían, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida y yo lo resucitaré en el último día. Yo les hablaba ayer de los planos, del plano espiritual y del plano terreno. El plano terreno es tomar literalmente las palabras de Jesús. Pensar que para comer la carne de Jesús como que había que arrancarle un trozo de su brazo o de su pierna o de su cuerpo a Jesús. Pero Jesús no hablaba de eso. De hecho, aquí les va a decir, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Es el plano espiritual. Jesús no está hablando literalmente. Jesús, yo les decía que comulgar su cuerpo, beber su sangre, ya les decía pues lo que he hecho en la cena pascual. Toma el pan, esto es mi cuerpo, toma el vino, esta es mi sangre. Pero también es tomar esa palabra de Dios como parte de Él y comulgar con Él en su amor al Padre, en su acción de gracias por las cosas que hacía, en estar disponible a Dios, en hacer la voluntad de Dios, en predicar la buena nueva del reino que ya estaba aquí en la tierra. Y como muchos no creen, como muchos se escandalizan, recordemos que Jesús tenía 72 discípulos y tenía 12 apóstoles. Dice que desde entonces muchos de sus discípulos, de esos 72, se echaron para atrás y no querían andar con Él. Cuando se malinterpreta la palabra de Jesús. Jesús le dijo a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Estas palabras son hermosísimas porque Pedro le da en el clavo. Pedro, una vez más, entre las cosas que dice atinadas, es esta. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos estas comunidades que decía de Judea, Galilea y Samaria que se iban consolidando y creciendo en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Y qué importante es que las comunidades se vayan animando, se vayan fortaleciendo, animadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué a veces nuestras comunidades de repente no están animadas? ¿Por qué nuestras comunidades de repente no crecen?
más bien como que decrecen, más bien como que se desaniman, más bien como que de repente no siguen adelante, es porque la acción del Espíritu Santo pues a veces está frenada. Y hay que dejar que el Espíritu Santo, que se nos dio en el bautismo, que se nos dio en la confirmación, que nos acompaña continuamente, penetre en nuestra mente, penetre en nuestro corazón, penetre en nuestra vida, para dar testimonio de ese Espíritu y para dar testimonio personal y testimonio comunitario. Y de esta forma nosotros permitiremos que esas comunidades se abran. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando los discípulos querían sacar un demonio de una persona que tenía el maligno dentro y no podían los apóstoles. Y decían, ¿por qué nosotros no pudimos? Decía, porque pues esos espíritus solo se sacan con ayuno y oración. Y creo que es importante, junto al creer, el tener ese contacto con Dios, el privarnos de esas cosas que nos hacen mal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer cosas milagrosas, para que nosotros no desde nuestro poder, sino del poder de Dios obre a través de nosotros. Dios actúe, así como actúa a través de un Pedro, que de repente decía, se echaba para atrás, o como un Pedro que de repente decía cosas que no estaban en su sitio. Pues Dios cómo lo transforma cuando se deja penetrar por su Espíritu Santo, cuando se deja habitar por ese Espíritu que le va a cambiar la vida a Pedro. Y cómo Pedro es capaz de levantar a ese de la cama y cómo es capaz de darle vida a Tabitá. Y nosotros, ustedes me podrán decir, Padre Pedro, ¿yo qué podré tener? Quizá no tengamos poder de levantar muertos, pero sí de repente poder de dar ánimo, de dar consuelo, de dar calma a alguna persona, de abrir el oído, de poner nuestra disponibilidad al servicio de las personas que están necesitando una palabra, que están necesitando una palmada en el hombro, que están necesitando que alguien les eche la mano, que están necesitando que alguien les escuche, para que esas personas que están postradas, quizá no en una cama, pero humanamente se sienten abajo, nosotros podemos cambiar la vida si confiamos en Dios. Nosotros podemos darles una chispa de felicidad, una chispa de esperanza, una chispa de consuelo, etcétera, si nosotros tenemos a Dios cerquita de nosotros. Y si nosotros actuamos o hacemos que la acción de Dios se manifieste a través de las decisiones buenas que hagamos en nuestra vida. Y de poder que nosotros también ser como ese Pedro, ¿verdad? Quizá nosotros no tengamos los grandes poderes, pero Jesús sí. Quizá nosotros no tengamos la grandeza de hacer cosas maravillosas, pero Jesús sí. Y si nosotros dejamos que Jesús actúe a través de nosotros, nosotros nos podemos sorprender de lo que Dios puede hacer a través de cada persona. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 115, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Todos los días tenemos que dar gracias a Dios por las cosas que nos da. Hay tanto por qué darle gracias. Si hiciéramos un examen de conciencia pequeñísimo, cada día nos daríamos cuenta de cuánto es grande Dios con nosotros, de cuán maravilloso es Dios con nosotros, a veces sin merecerlo, de cómo tenemos lo necesario, de cómo tenemos salud, de cómo tenemos vida, de cómo tenemos fuerza, de cómo tenemos gente que nos quiere, de cómo gente que nos rodea, de cómo tenemos gente que nos contiene, de cómo tenemos gente que nos anima, ¿verdad? Y hay que darle gracias a Dios por todo eso. Como que ya estamos habituados a un estilo de vida y pensamos que eso lo tenemos, pues no sé qué. Pero hay que darle gracias a Él, ¿verdad? Levantar el cáliz de la salvación
y darle gracias por el bien que nos ha hecho. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo el pueblo. Esto sí es importante. Todos tenemos un compromiso en la vida y ese compromiso es un compromiso cristiano. Y el compromiso, pues hay que hacerlo todos los días. Porque si no, cuando nosotros faltamos a nuestro compromiso cristiano, es entonces cuando nos falta pues un motivo de vida. Es entonces cuando nos falta una fuerza por las que hacer las cosas. Es entonces cuando nos falta como un sentido a lo que estamos haciendo. Y por eso es bien importante cumplir al Señor nuestros votos. Y no solamente es que nos falte el sentido, sino que de repente en nuestro compromiso que hemos hecho con el Señor encontramos la alegría, encontramos la paz, encontramos la felicidad en todas las cosas que hacemos. Cómo el Señor nos está librando continuamente de las situaciones de muerte. Nosotros en nuestro México y en las partes donde vean este video, pues de repente Dios nos libra, de repente Dios actúa, de repente de cosas que estamos, ¿verdad? De repente en situaciones de violencia, en situaciones de muerte, en situaciones de pobreza, en situaciones de maldad, en situaciones en que hay mucha inseguridad. Dios nos tiende su mano y hay que darle gracias al Señor, decirle gracias Señor porque me has librado. Porque nosotros vemos continuamente en las planas de los periódicos o en los encabezados de los titulares de los sitios web y todas esas cosas, pues encabezados terribles, ¿verdad? Y decir gracias Señor porque aquí estoy de pie, estoy sano, estoy bien. Gracias Señor porque te has acordado de mí y te pido que te acuerdes de aquellos que están pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Porque no nada más es sentirme yo salvado, sino también pedir por ese hermano que no está viviendo esas situaciones. Y finalmente con el Evangelio, esto de malinterpretar a Jesús. ¿Cuánta gente hay que ahorita deja la religión cristiana? Porque pues ahorita como está de moda, por decir algo, el aborto, la eutanasia, la eugenesia, es decir, aquello que esté mal de lo que van a hacer, que se desecha, ¿verdad? Y cómo está de moda esa cultura de repente de muerte. Y de repente dicen, no, la iglesia nos está limitando. La iglesia no me deja abortar, la iglesia no me deja morirme, la iglesia no me deja... Y le echamos la culpa a la iglesia. Pero los que tenemos los que tenemos la responsabilidad de la vida que está por nacer y de la vida ya nacida, somos nosotros. Nosotros estamos hechos para la vida, no estamos hechos para la muerte. Y la iglesia y el evangelio nos recuerdan que hay que optar por la vida. Y esto es muy interesante en esto que nos está poniendo el evangelio hoy, porque muchos dicen, este modo de hablar es insoportable, ¿verdad? Como que no encuentran sentido a eso que se está diciendo o hayan algunas premisas o algunas ideas como para soportar su punto de vista acerca de la muerte. Y entonces dicen, no, pues yo dejo la iglesia. Yo no coincido con la iglesia. Yo no coincido con lo que dice la Biblia. Y entonces pues malentienden a Jesús. Y la pregunta de Jesús para todos nosotros, para los que estamos aquí reflexionando es, ¿también ustedes quieren dejarme? Porque no solamente es en la cuestión de la vida, es en la cuestión del pecado, es en la cuestión de la violencia, es en la cuestión de la opresión, es en la cuestión de compartir, es en la cuestión de ser solidarios, es en la cuestión de ver en la persona del pobre a Jesús. Y a veces ya no le queremos entrar. O se nos hace muy duro el mensaje y decimos, este modo de hablar es insoportable. ¿Ustedes también quieren dejarme? Esa es la pregunta que nos hace Jesús el día de hoy. Y creo que tenemos que responder como Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Fuera de Jesús,
fuera de Dios, nuestra vida comienza a ser miserable. Y eso lo hemos experimentado los que algún día nos hemos alejado de Dios. Los que algún día le hemos dado la espalda a Dios y hemos vivido según nuestra conveniencia o según lo que nosotros pensamos que es bueno o según lo que nosotros pensamos que nos da alegría o según lo que nosotros pensamos que nos realiza. Y por eso es bien importante que no nos alejemos de Jesús, porque solo en Jesús vamos a encontrar la verdadera vida, porque solo en Jesús vamos a encontrar la verdadera plenitud, porque solo en Jesús encontraremos la verdadera felicidad. Y hasta aquí la reflexión de este sábado 24 de abril del año 2021. Espero que nos podamos encontrar el día de mañana. Que tengas una buena noche o un buen día. Que el Señor te bendiga.